Decía mi compañera, muchísimas gracias por acompañarnos y más en estos momentos. Y hay un tema que nos está importando mucho, sobre todo al sector alimentario, que es el impacto sobre el Brexit, ¿no? Sobre el sector agroalimentario. Pues bueno, nos gustaría un poco que nos centrase cuáles son los principales acuerdos, ¿no?, que se han introducido después de la firma del 24 de diciembre. De momento hay un acuerdo provisional que ni siquiera está aprobado por el Parlamento. Pero, en fin, razonablemente están funcionando lo que queríamos nosotros mayoritariamente de Europa, y era que no hubiera una salida que no estuviese acordada, porque el no acuerdo era un desastre para los derechos de las personas y para la actividad comercial, por supuesto. Por lo tanto, lo primero, valoración muy positiva de que haya habido un acuerdo, aunque sea en el último minuto. Segundo, lo principalmente acordado que estamos evaluando en el Parlamento, en los distintos temas. Le digo porque el Parlamento todavía no ha aprobado ese acuerdo. Tiene que aprobarlo, creo que probablemente en los plenos de marzo, definitivamente se ha aprobado. Entonces, en esos acuerdos, pues lo que se recogen las futuras relaciones y cómo se van a llevar a cabo. Pero yo quiero transmitir claramente que aunque vayamos a una buena regulación y a acordar cosas importantes, aquí tenemos que tener claro es que Reino Unido es un tercer país y que por lo tanto cambia la manera de funcionar que hemos tenido hasta ahora. Es decir, va a haber controles especiales y ya no es llevamos fruta y verdura, llevamos carne a Bélgica, a Italia, es decir, donde circulamos normalmente en un mercado único. Aquí ya Reino Unido es un tercer país. Y por lo tanto, la sistemática de administrativa y de burocracia es otra. Eso es lo primero que tienen que saber, hombre, que yo creo que están viendo y viviendo todas las empresas. Eso para empezar. Segundo, ¿cuál es el principal problema que queremos abordar y que queremos que se refleje bien en el acuerdo? Es que las normas legislativas de aplicación al comercio y a los productos, en el caso agroalimentario, sean las normas del Reino Unido, sean con los mismos estándares europeos. Quiero decir con esto que si nosotros aquí tenemos una exigencia medioambientales altas, sociales y de todo tipo, esas mismas que ha tenido el Reino Unido hasta hace pocos días, las traslade a su legislación nacional para que no haya una diferencia importante en cuanto a normativa. Hombre, no sabemos si esto va a causar muchos problemas o no, pero si no es así, sí que tendríamos problemas de cara al futuro. ¿Y qué nos está ya preocupando? Es no ya tanto, bueno, claro, tenemos que abordar fronteras, no hay aranceles y eso es un éxito. En cuanto a las transacciones comerciales, por supuesto, solo necesitamos aranceles para empeorar, no hay aranceles, pero nos preocupa que si no regulamos bien las barreras fitosanitarias. Es decir, que pueda establecer el Reino Unido con respecto a las producciones europeas. Esas barreras fitosanitarias que a veces vemos que con terceros países nos ponen a las producciones europeas y que no se convierte más que en una exigencia normativa, en una manera de controlar lo que no quiero que entre a mi país y así favorecer mis producciones. Por lo tanto, eso es lo que nos preocupa y lo que queremos que quede salvaguardado bien en el acuerdo. Que haya una normativa nacional igual o similar a la europea y que no se produzca, evitar las posibles futuras, ya que no tenemos barreras arancelarias, pero no las queremos fitosanitarias. Eso en cuanto a los productos alimentarios. La pesca es distinto, absolutamente. La pesca ha sido de los principales problemas y sigue siéndolo. ¿Y por qué las aguas
que eran europeas se han convertido en británicas y por lo tanto son aguas de titularidad británica y la repercusión, bueno, el acuerdo que se ha llegado no está mal, siguen faenando los buques. Allí los 3.000 buques que faenan ahora en aguas británicas, de los que españoles pues están en torno a 90. Y bueno, pues esto, por lo que nos preocupa es que ahora el reparto de cuotas y tax pues va a ser muy diferente y que evidentemente cada vez habrá menos embarcaciones europeas en aguas británicas y más derechos para los británicos frente a los europeos. El sector pesquero de momento no está mal, pero la situación de cara al futuro no es positiva. Efectivamente, hay una gran incertidumbre. Nosotros no tenemos, a pesar de ello, no tenemos muchos barcos. Tenemos 90 de esos 3.000. Quien tiene más barcos es Francia, es Dinamarca, Holanda, quien tiene más barcos en agua británica, en el Mar del Norte. A nosotros se nos discriminó cuando entramos en la Unión Europea y por eso tenemos menos licencias de embarcaciones. Pero nosotros tenemos, yo coincido con Javier Garaz, genera una gran incertidumbre depender del Reino Unido en cuanto al reparto de cuotas y a lo que te quiera hacer y con respecto a esas licencias. Para nosotros, para España, hay otro problema, es que tenemos empresas mixtas con bandera británica y capital español. Y esas empresas, donde hay capital español y empresas españolas, gallegas principalmente, que tienen bandera británica, no están recogidas en el acuerdo. O sea, van a quedar a lo que quiera hacer Reino Unido con el futuro de este tipo de empresas, ¿no? Y eso sí que nos preocupa porque ahí son empresas de capital español, principalmente gallegas, que se han quedado un poquito en el aire. También han quedado en el aire las embarcaciones en las Islas Malvinas. Se ha quedado fuera del acuerdo también. Sí, coincido con Garaz a tu pregunta. Coincido en que efectivamente el acuerdo no está mal, sabiendo preveíamos mucho peor la salida. El problema es que de cara al futuro hay gran incertidumbre. De hecho, se ha hecho una reserva de crisis, de ajuste de crisis para el sector pesquero, preveyendo que habrá problemas también ahora y en el futuro, por supuesto. Llevábamos ya un año sin los británicos y la verdad, cuando se produjo el acuerdo, con cierto alivio, porque nos estamos poniendo en lo peor y pensábamos que esto iba a ser desastroso porque decíamos, necesitamos un acuerdo. No es posible que no nos podamos entender. Un acuerdo pues para que haya cierta normalidad. Porque aquí estamos hablando del negocio de las empresas, pero aquí hay mucha gente europea que vive allí y muchos británicos que viven en Europa y que tienen derechos, que han trabajado, que tienen derechos de pensiones, derechos de desempleo, que tienen muchos derechos y quedaban un poquito en el aire. De mucha gente, ¿no? Y por lo tanto, ahí la preocupación era... Nosotros hemos vivido con bastante alivio el hecho del acuerdo, aunque fuese en el último minuto. De hecho, estaba previsto hacer pleno en cualquier momento si lo requerían las circunstancias, ¿no? Los agroalimentarios no tanto. Tengan en cuenta que ellos dependen mucho, por ejemplo, en frutas y hortalizas dependen mucho de Europa. Es decir, ellos pueden abrir otros mercados, ellos tienen su asociación de la Commonwealth y están haciendo negociaciones con otros países de forma bilateral, ¿no? A nosotros lo que hemos visto que para ellos era un órdago era la pesca. Es decir, a nosotros, ellos, especialmente las personas y los políticos, los partidos que han apostado por el Brexit en Reino Unido, han utilizado mucho el sector pesquero. Como diciendo, nos robaron nuestras aguas
Nuestros pescadores no pueden pescar porque entraron de Europa a quitarnos nuestros productos. Ellos han utilizado, de hecho, por eso el órdago no ha sido el producto agroalimentario global, sino la pesca en particular. Y dice, si la pesca en el Producto Interior Bruto del Reino Unido, de Europa, es muy pequeño. Sí, pero sociológicamente para ellos ha sido muy utilizado y entonces ellos están vendiendo, hemos recuperado nuestras aguas, hemos recuperado nuestros derechos. Ha sido una utilización populista atroz. Y luego yo creo que el Reino Unido lo que le ha cambiado el giro y se ha puesto más a favor de ese acuerdo ha sido que la administración americana ha cambiado también. Entonces, todos tenemos la sensación de que hasta que no viera el resultado de las elecciones americanas, Boris Johnson no se movía mucho. Cuando hubo el resultado, y ya estuvo claro desde el primer momento, aunque para el señor Trump no, para el resto de los ciudadanos del mundo y para su país sí, ahí ya hubo un cambio en la interlocución de los británicos. Es decir, porque ya no sabían cómo les podía ir con la nueva administración de Biden. A mí, insisto, me sigue preocupando el futuro de la pesca y las licencias de los barcos pesqueros y me seguirá preocupando las barreras fitosanitarias. Me sigue preocupando. Es decir, que esto se produzca porque solo el túnel del Canal de la Mancha, apenas que lo bloquees un poquito con controles, ya está retrasando reparto en productos perecederos o lo que quieras. El Reino Unido es un mercado para España importantísimo en las exportaciones. Y, hombre, si se elimina o se convierte en un problema para el sector especialmente fruta y hortalizas, pero no solo, también el vino u otros sectores, desde luego, tendrían un problema con uno de los países donde comercializan más. Claro, claro. Pero yo entiendo también que al Reino Unido le pasa igual, es decir, también él necesita de esas producciones, ¿no? Es decir, por lo tanto, no sé yo qué ventaja podría sacar con poner inconvenientes. Para traerse las hortalizas desde Nueva Zelanda, un poquito lejos, ¿no? Vamos, o Sudáfrica. Bueno, es decir, no, para nosotros desde luego sería un peligro. El Reino Unido es sin duda uno de los países, es la segunda potencia dentro de Europa, económicamente era el segundo país más importante y para las exportaciones españolas de algunos alimentos especialmente es el primero o el segundo país en exportaciones. Tanto para nosotros es muy significativo. Yo creo que siempre mirar a otros mercados es interesante. Hombre, se supone que los acuerdos que realiza la Unión Europea es en esas áreas, ¿no? Es decir, eliminar aranceles en países como Japón, es uno de los últimos acuerdos que se ha cerrado, es un mercado potencialmente importante, ¿no? Ahora con China, ¿no? Las relaciones con China, es decir, todo el sudeste asiático, también con Latinoamérica, que ahí se está esperando a cerrar acuerdos con México, con Chile, es decir, está Mercosur, en fin, también nos preocupa a nivel productivo, sin lugar a dudas, pero bueno, sin duda yo le aconsejo siempre, nosotros tenemos un volumen de empresas exportadoras muy importante y que genera mucha riqueza y da mucha riqueza a nuestro país. Nosotros tenemos una economía agroalimentaria de circuitos cortos, pero somos una potencia exportadora muy, muy importante. Hombre, ellos podrían decir en cualquier momento, decir, esto tiene un componente de residuos tal y tengo que mirarlo mejor y paralizo un camión o dos o 30. Lo tengo que analizar. Eso nos ha pasado en algunos sitios.
Estados Unidos tiene una habilidad especial para paralizar un volumen de venta por decir, bueno, no es que tengo que hacer unos controles adicionales fitosanitarios para estas producciones de naranja. Y de pronto te paralizan una gran capacidad de naranja, y con lo cual ya te provoca un vacío, porque claro, unos días de mercado en esos productos es muy importante, ¿no? Entonces eso nos preocupa, esa utilización, que no es tanto una normativa diferente, sino una utilización perversa para perjudicar unos intereses y beneficiar otros, teóricamente internos. Bueno, eso nos preocupa. Y luego aquí estamos, en la Unión Europea estamos en debate como la estrategia de la granja a la mesa o la estrategia de la biodiversidad. Esto va a provocar cambios para el mercado interior y para las producciones europeas importantes, como la reducción de pesticidas, la reducción de fertilizantes, una mayor apuesta por la agricultura ecológica y una reducción de antibióticos en los temas de sanidad animal. Y por tanto, todos esos cambios que ahora mismo también el productor español y el comercializador está preocupado porque no sabe si va a tener alternativas de sanidad vegetal en la mano para poder reducir determinados productos que hasta ahora venía usando. Bueno, pues son exigencias que nos vamos dando y que la sociedad europea se va dando, porque cada vez somos una sociedad pudiente que va exigiendo cada vez más. Pero claro, si tu competidor de al lado no está en esas exigencias, tienes un agravio comparativo y una competencia desleal. Pasa con Marruecos o Túnez. Las producciones de hortalizas en Marruecos no tienen los costes sociales ni medioambientales que en Europa y compiten en los mercados europeos. ¿Cuáles aspectos? Pues el tema de la gobernanza y la normativa de aplicación. Esos son los principales aspectos que quedan. El modelo de gobernanza del acuerdo, es decir, cómo se va a ir evaluando y cómo se va a ir llevando ese acuerdo, ese modelo. También la controversia en caso de litigio, hay que asegurarla bien. En caso de litigio, de no cumplimiento del acuerdo, ¿qué organismo es el regulador? ¿Es el Tribunal de Justicia Europeo? ¿Son las instituciones europeas o tienen que ser otras? Eso queda pendiente. Eso, la gobernanza, tema de las controversias, y luego si la legislación que tenemos en Europa la van a trasladar de verdad como legislación nacional británica, o ahora ya que no están en la PAC ni en la PPC, la política pesquera comunitaria, van a hacer cambios importantes. La Unión Europea ha invertido mucho dinero en estas vacunas, muchísimo dinero, muchos millones, para que estén a disposición de los 500 millones de europeos y que estén gratuitamente para cada uno, pero ha habido mucho dinero ahí de compra. Y ahí en algunos momentos Reino Unido pues, está como en una batalla de ver, yo llevo más. Yo creo que en eso no hay que entrar. Y lo que hay es que yo sé que en el caso europeo, además lo dijo la presidenta, en la lucha para acabar con la pandemia, que no busquen a Europa. Ahí no va a haber ningún problema, no creemos que perjudique el acuerdo. Ha habido un problema con los contratos con alguna compañía, es verdad. Hay que ser más transparentes cuando se firman acuerdos y hay que ver también qué medidas se toman. Muy bien, pues Clara Aguilera, muchísimas gracias por darnos esa visión y esa perspectiva desde Europa, que estaremos muy al tanto durante todos estos meses y como lo estamos siempre todas las semanas. Y nada más, agradecerle estos minutos que nos ha dedicado.